Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos músicos, hermanos cantantes. A todos los ministerios les deseamos que la paz, el amor y la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Estamos aquí nuevamente para compartir una enseñanza de la palabra del Señor, de nuestros anuarios de músicos. Y para esto, pues les doy la bienvenida a todos ustedes, hermanos, que están presenciando esta enseñanza. Para empezar, quiero decirles que vamos a hacer una oración. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él use mi vida, que me inspire y que pueda hablar palabras que vengan de Él y no palabras de humana sabiduría. Cerrando nuestros ojos, hacemos una oración. Precioso Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder confesar tu nombre, por darnos la oportunidad de poder alabarte, adorarte, exaltarte. En esta hora, Señor, estamos delante de ti para pedirte que bendigas este momento de enseñanza de tu palabra. Este momento, Señor, donde se le va a hablar a los ministerios musicales. Usa mi vida, pon tus palabras en mi boca. Ayúdame a expresarme para hacerme entender y que todo aquel que escuche este mensaje sea edificado y sea movido a ser un mejor servidor tuyo. En tus manos está mi vida. Cuando creo que me escuchas, te doy gracias juntamente con todos mis hermanos, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos músicos, pues, sin más preámbulos, vamos a darle lugar al hermano Uriel Hernández, que tiene una alabanza para el Señor, y le voy a dejar este espacio al hermano para que él glorifique al Señor. Para ti, misionero, que predicas el Evangelio, llevas las buenas nuevas de salvación. Mucho tiempo llevando el mensaje de amor. Has dejado tu casa, has dejado familia por servir al Señor. Y aunque el camino es duro y es pesada tu carga, sigue y no te detengas. Y en medio del quebranto, ve diciendo en tu canto que hay una vida eterna. Y si por donde caminas es un camino de espinas, mañana rosas tendrás. Y no te dejes vencer. Si por ahora tú lloras, recuerda que Jesucristo tu llanto enjugará. Ir andando y llorando, Él te lleva la preciosa simiente, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. ¡Aleluya! Y si por donde caminas es un camino de espinas, mañana rosas vendrán. Y no te dejes vencer. Si por ahora tú lloras,
Recuerda que en Jesucristo tu llanto enjugará. Y si por donde caminas es un camino de espinas, mañana rosas tendrás. Y no te dejes vencer. Si por ahora tú lloras, recuerda que en Jesucristo tu llanto enjugará. Sigue adelante, misionero. Muy bien, hermanos, gracias a Dios. Esta alabanza ha sido de mucha bendición. Esta alabanza nos ha traído un mensaje que nos motiva a servir al Señor, a predicar su palabra. Ahora vamos a estar atentos a aprendernos un texto, hermanos. Es importante llenarnos de la palabra de Dios y para eso vamos a aprender un texto y es nuestro hermano Aarón Olvera quien nos va a enseñar el texto de esta tarde. Estamos atentos a nuestro hermano. Dios les bendiga, hermanos músicos, que tengan la bendición de Dios. En este momento vamos a aprendernos el texto de esta lección, que es 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5, y dice: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo volvemos a leer para tratar de memorizarlo con la ayuda de Dios. Dice: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a tratar de repetirlo sin leer y que la palabra de Dios quede grabada en nuestra mente, pero principalmente en nuestros corazones. 2 Timoteo 4, 5 dice: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esperamos en Dios que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Sí es cierto, hermanos. Ahora sí, como dice la palabra de Dios y como hemos aprendido este texto, ¿verdad? Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Sí? Sin duda estas palabras fueron dichas de parte del apóstol San Pablo a un hijo suyo en la fe llamado Timoteo. Vela en todo y haz la obra de evangelista. Fíjense, hermanos, que todos los cristianos debemos de predicar el evangelio. Todos, todo aquel que ha tenido una experiencia con Cristo debe de hacerlo. Debe de hablar. El Señor Jesucristo lo dijo. Que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y fíjense que los ministerios musicales tienen un privilegio muy grande, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el Señor les da la capacidad de ejercer un instrumento, de ejecutar un instrumento para su gloria, y a través del canto, a través de la música, ellos transmitir el mensaje de Cristo Jesús. Fíjense que es grato, es maravilloso cuando uno ha entendido esta gracia, este privilegio que Dios le da. Entonces lo hace con todo su corazón. Entonces podemos aplicar lo que dice el apóstol San Pablo a Timoteo: vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. O sea, somos llamados a eso. Somos llamados a servir, hermanos. No podemos, como músicos cristianos, como ministerio musical, no somos llamados para vanagloriarnos. No somos llamados para mover emociones en las masas.
No somos llamados para que nos aplaudan, para que nos queramos tomar la gloria que solamente le corresponde al Señor. No, somos llamados para servir a aquel que nos ha salvado. El propósito de esta enseñanza es que cada uno de ustedes entiendan que tienen un compromiso con Dios. Y ese compromiso es evangelizar, compartir el mensaje de Cristo. Por eso, el tema general del anuario es haciendo conciencia de mis responsabilidades. Y el tema de este mes es evangelizando. Tengo la responsabilidad de evangelizar. Velar en todo significa que vigilemos, que estemos alertas en todo. Se refiere a todo lo que concierne a nuestra vida, a nuestra persona, al ministerio que Dios nos ha dado. Que estemos velando, que estemos vigilando de que las cosas las hagamos bien, de que nuestra conducta sea la correcta delante de Dios, de que nuestra conducta sea para que el nombre del Señor sea glorificado y, como dijo el Señor Jesucristo, que las gentes glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. Soporta la aflicción. ¿Por qué vas a soportar la aflicción? Porque sin duda todo aquel que trata de agradar a Dios, todo aquel que trata de servir a Dios como Él quiere, sin duda vienen aflicciones. Viene la prueba. Y es que Dios lo permite. ¿Para qué? Para que nosotros seamos forjados y cada día seamos mejores. Vayamos creciendo en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, vienen aflicciones. Las aflicciones son situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, hermanos. Todo músico, todo cantante debe de entender que siempre que trate de agradar a Dios, va a enfrentar luchas, va a enfrentar tribulaciones, va a enfrentar esos momentos de aflicción. Y no tiene por qué incomodarse. No tiene por qué desanimarse. No tiene por qué decir, ay, mejor ya no voy a servir a Dios. No, todo lo contrario, tiene que estar consciente que hay alguien que tiene el control de su vida. Hay alguien que nos está mirando. Hay alguien que sabe lo que estás pasando. Y ese alguien es Dios. Y que Él tiene un propósito. Al pasarte por esa aflicción, al pasarte por esa tribulación, Él tiene un propósito. El apóstol San Pablo lo dijo. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme al propósito han sido llamados. Tú fuiste llamado para ejecutar una guitarra. Fuiste llamado para tocar un teclado. Fuiste llamado para cantar. Pero todo eso es para gloria de Dios. Y Dios quiere que lo hagamos cada día mejor. Y entonces conforme nosotros ministramos mejor, ciertamente Dios nos va a usar. Y aquí se trata de soportar entonces las aflicciones. Soportarlas y continuar con el propósito. Hacer la obra de evangelista. Fíjense lo que San Pablo le decía, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hacer la obra de evangelista precisamente es transmitir el mensaje de Cristo. Es transmitir el mensaje del Señor. ¿Sí? Es transmitir lo que Dios ha hecho en tu vida. Dijo el rey Nabucodonosor, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Imagínense. Ahora si hablamos de cuántos hombres de Dios que transmitieron el mensaje, podemos ir a ver al apóstol San Pablo, que después de que el Señor lo llamó, después de que el Señor lo transformó,
Él salió a predicar el evangelio. Podemos hablar, hermanos, de este hombre de Dios que incluso la misma gente que lo veía se confundía porque decían, ¿cómo es posible que este que antes predicaba, antes perseguía a la iglesia, ahora predica de Jesús, ahora habla de Jesús? Podemos hablar de personas como la mujer samaritana, que escuchó el mensaje de parte de Cristo. ¿Y qué hizo ella? Lo que hizo ella fue ir a decirles a sus gentes que había escuchado a alguien que parecía ser el Mesías. Y muchos vinieron y escucharon el mensaje de Cristo. Entonces, tenemos una responsabilidad y es evangelizar, hermanos músicos. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 16, el versículo 15, la palabra de Dios nos enseña, y quiero que lo leamos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, el versículo número 15, dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice así, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Una joven, una ocasión le decía a su pastor, pastor, quiero decirle que yo me soñé predicando en China y siento el llamado para ir a predicar en China. Entonces el pastor le dijo, oye, pero ¿ya le predicaste a los de tu calle? ¿Ya le predicaste a los de tu colonia? Y aquella joven dijo, no, aún no he predicado. Ah, entonces, mira, primero ve y predícales a los de tu calle, a los de tu colonia. Y entonces, después veremos para ir a China. Muchas veces, las personas o los hermanos entran en un estado de emocionalismo. Y entonces se proyectan, pero se proyectan fuera de la visión de Cristo. Se proyectan a viajar a los países, a viajar aquí y allá, pero ni siquiera han tomado la iniciativa de hacerlo en casa, de hacerlo con los tuyos. De hecho, cuando el Señor Jesucristo manda a predicar a los apóstoles y les habla de la gran comisión, les dijo, la virtud del Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén primero es los de tu casa, ¿sí? Judea, tus cercanos, Samaria, los que están un poco más lejos de ti, dice, y hasta lo último, hasta los rincones de la tierra. Sin duda, podemos considerar que nosotros tenemos el deber de anunciar el evangelio. Es un deber. Y cuando hablamos de un deber, estamos hablando precisamente de una obligación. Estamos hablando, hermanos, de algo que se nos confió, de algo que se nos demandó y que lo tenemos que hacer. Creo que nosotros hemos sido llamados para predicar el evangelio. Es nuestra responsabilidad. Cuando el Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no se lo dijo nada más a los 12 apóstoles. Esta palabra es para todos los que creamos. Esta palabra es para todos los que hemos creído. Tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Tenemos que hablarlo a otros. Lo dice bien claramente el Señor Jesucristo. Si ellos callan, las piedras hablarán. Los discípulos gritaban, Hosana al que viene, Hosana al hijo de David. Y los fariseos decían, calla a tus discípulos, cállalos.
Y Jesús les dijo, si ellos callaren, las piedras hablarán. El Señor no quiere que tú calles. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos con la boca cerrada. El enemigo le ha cerrado la boca a muchos para que no transmitamos el mensaje de Cristo. Nosotros podemos considerar que el Señor nos da este privilegio, predicar el Evangelio. Viene a mi mente, hermanos, mi experiencia en la Rondalla Jonatán, un ministerio de mucha bendición, un ministerio que ha sido de bendición para mucha gente, que ha sido de bendición para muchos hermanos. Dios me concedió el privilegio de estar ahí. Y como recuerdo que en muchas ocasiones subimos a los medios de transporte a evangelizar con nuestras guitarras. Muchas ocasiones la hermana Rebequita llevaba al grupo Jonatán, iba a la estudiantina Jonatán, iba a la rondalla Jonatán y a cantar, ya sea en la terminal de la Tapo, ya sea en el parque de Fray Servando, y hermanos, ahí predicando de la palabra de Dios, y podíamos ver mucha gente llorando. Como recuerdo que en muchas ocasiones, hace muchos años, se hacían los aniversarios de los templos y se hacía evangelización. Y muchas ocasiones la rondalla Jonatán le tocó ir a evangelizar a los mercados. Ahí nos parábamos a cantar alabanzas de salvación, alabanzas del perdón de los pecados. Y mucha gente escuchó el mensaje de Cristo. El grupo musical no es para que esté encerrado, encajonado en la iglesia y solamente que cante los domingos y esa es su rutina, solamente que cante el próximo domingo. No, Dios nos levantó para servirle y una forma de servirle es predicando el Evangelio. Es un deber, es un privilegio. La palabra de Dios nos habla sobre el poder de la alabanza, sobre el poder que tiene la alabanza. Ustedes recordarán en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 cuando el apóstol San Pablo y Silas estaban presos y dice la palabra de Dios que a medianoche oraban y cantaban cantos al Señor y a medianoche vino un terremoto que sacudió la prisión, se abrieron las puertas. Nosotros predicamos por medio del canto, por medio de la alabanza, cosas poderosas sucederán. Qué importante que como músicos entendamos que es un deber. No es una opción. Un día el Señor nos va a demandar cuentas. Un día el Señor te va a pedir cuentas por el ministerio que te dio. ¿Cuántas veces compartiste? Por otro lado, en el libro de Jeremías, capítulo número 18, el versículo número 4, quiero leer esta parte de la Biblia, Jeremías 18, versículo 4. Podemos alabar a Dios. Dice la palabra de Dios así. Y el vaso que él hacía de barro, se quebró en la mano del alfarero y tornó e hízolo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. El profeta Jeremías, Dios lo llevó a casa del alfarero y vio al alfarero que en la rueda, ¿sí?, estaba formando un vaso. Los alfareros usan un instrumento, una rueda que da vueltas, ¿sí?, sobre una varilla, sobre un eje, y ahí ponen el barro y ahí le empieza a dar vueltas y ahí le empieza a dar forma al barro para hacer un vaso conforme a como el alfarero lo quiere hacer. Y dice que ahí Jeremías vio cómo el alfarero hacía la obra y dice que el vaso que hizo se le rompió y volvió con esa misma masa a hacer otro vaso. Dice que
el vaso que él hacía de barro, dice, se quebró en la mano del alfarero y tornó e hizo el otro vaso según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Ese barro te representa a ti, me representa a mí. Nosotros tenemos que hacer conciencia de nuestras responsabilidades como músicos evangelizando. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A lo mejor dices, yo siento que no puedo hacer. Yo siento que no tengo la capacidad. Dios es el alfarero que puede hacernos vasos para sus propósitos. Dios es el alfarero que puede hacernos vasos para sus propósitos. O en otras palabras, puede formarnos como un vaso para sus propósitos. Él es el alfarero. Porque nadie de nosotros podemos decir, ay, no, pues yo tengo mucha capacidad. No, yo soy mejor. Nosotros, el grupo tal, somos mejores. No, hermanos. Una de las cosas más difíciles que nosotros se nos demanda hacer es transmitir el mensaje de Cristo. Es muy difícil. Es muy difícil. Por sí solos no podemos. Por sí solos definitivamente no podemos. Pero Cristo es el alfarero. Solamente nosotros tenemos que dejarnos como barro, como arcilla en sus manos. Y Él nos va a capacitar. Él capacita. ¿Sabes? Que Él puede poner palabras en nuestra boca. Nosotros hemos sido llamados por Él. Hemos sido llamados y entonces, si Él nos llamó, Él también nos capacita. Créeme, hermano músico, créeme, hermano cantante, que es impresionante cuando Dios te toma en sus manos. Fíjense, hermanos, me tocó ver cuando una ocasión de tantas que íbamos cantando en una microbús ahí en la Ciudad de México. Y me tocó ver una mujer llorando cuando nosotros cantábamos. Cuando nosotros cantábamos esa alabanza, quiero hablarte de mi buen Señor, que mi vida toda transformó. Qué tremendo es cuando Dios usa nuestra vida. Entonces te das cuenta que cuán insignificante eres, que tú no puedes hacer nada sin Dios. Que tú no puedes hacer nada aunque tengas capacidades, aunque muevas tus dedos, aunque sepas tantas pisadas. Sin Dios no somos nada. Pero cuando nosotros nos dejamos en las manos de Dios, Él como buen alfarero toma nuestra vida y le empieza a dar forma. Qué importante, qué maravilloso es considerar que así como el alfarero le da forma al barro, así como el alfarero hace ese vaso, nosotros, Él nos da la forma que Él quiere. Eso que dice que se quebró, simple y sencillamente está hablando de que muchas veces nosotros tenemos que ser quebrantados. Tenemos que ser desquebrajado nuestro yo. Tiene que ser desquebrajado porque no es un vaso que soporte, no es un vaso útil y tenemos que ser desquebrajados para que entonces el Señor nos dé forme nuestro carácter. Porque muchas veces el músico, muchas veces la señorita es orgulloso, soberbio, altivo. Y entonces, ¿cómo puedes evangelizar? ¿Cómo puedes dar algo que tú no tienes? Nosotros damos lo que tenemos no lo damos.
Entonces, cuando nosotros llegamos a las manos del Señor, Él muchas veces tiene que desquebrajarnos, tiene que quebrarnos porque no le servimos, tiene que quitar todo lo que no le agrada. Pero nos dejamos en sus manos y Él empieza a formarnos como vasos nuevos. Y entonces salen de nuestra boca cánticos nuevos. Entonces salen nuestros cantos con la unción del Espíritu Santo. Sí, es importante que nosotros consideremos que es indispensable que nosotros tengamos un compromiso, que tengamos un encuentro con el Señor Jesucristo, que estemos yendo por su camino, que estemos guardando su palabra valientemente, y entonces Él nos usará para gloria de su santo nombre. Es importante que nosotros consideremos que entonces, cuando la gloria de Dios se manifieste en nosotros, haremos un impacto en el corazón de las personas. Entonces impactaremos las vidas, y no solamente eso, los corazones serán tocados y nosotros terminaremos humillándonos y reconociendo que solamente Dios es el que nos ha usado en sus manos. Cada uno de ustedes debe de estar dispuesto, hermanos. Cada uno de ustedes debe de estar dispuesto para dejar su vida en las manos del Señor. Para que entonces Él les use, para que entonces Él los capacite, para que sean instrumentos útiles en sus manos y así puedan compartir su bendito evangelio. Y así ustedes puedan ser dirigidos por el Espíritu Santo. Que podamos ser como le pasó a Felipe, ¿verdad? En un momento el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y allí estaba Felipe. ¿Cuánto tiempo pasaría? No lo sabemos. Pero en un momento venía un carruaje y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate al carro. Y se encuentra con un hombre leyendo en el profeta Isaías, pero no entendía. Y Felipe le empieza a evangelizar, le empieza a hablar de Jesús, de tal manera que aquel hombre recibió el mensaje. Y en un momento dice que vio agua a lo lejos y le dice a Felipe: ¿qué impide que sea bautizado? Aquel hombre le dijo, porque estaba deseoso de practicar el bautismo. Había recibido a Cristo. Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice que se descendieron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Y el eunuco se fue feliz con Cristo en su corazón. Y el Espíritu Santo dice que arrebató a Felipe y lo llevó a otro lado. Todos nosotros, hermanos músicos, debemos entender que Dios desea usar nuestra vida para que su nombre sea glorificado. Todos nosotros debemos de entender que Él quiere usarnos en la evangelización. Debemos de predicar. Entonces, tenemos que obedecer. Debemos de consagrar nuestra vida. Debemos de orar. Debemos de asumir este deber, esta responsabilidad. ¿Sientes que no puedes? Deja tu vida en las manos del Señor. Ríndete a Él, humíllate. Y entonces, como el alfarero le da forma al vaso, Él le va a dar forma a tu vida. Y entonces, ¿sabes qué? Podrás ser un vaso útil para los usos del Señor, para predicar su palabra y que muchas almas vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Por eso es importante que en esta tarde tú le prestes atención a esta enseñanza de la palabra. Haz conciencia de tus responsabilidades.
Haz conciencia de que tú debes de anunciar el evangelio. Para eso te llamó el Señor. Él te llamó para que le sirvas. En esta tarde yo quiero orar por ti. Yo quiero pedirle al Señor que Él despierte en ti ese deseo de predicar su palabra. Ese deseo de servirle para ganar a otros. Que Él te capacite. Que si tú sientes que no puedes, hoy el Señor se manifiesta en tu vida y tú lo dejes trabajar formándote para que seas un vaso útil para la gloria de Dios. Y entonces tú podrás evangelizar predicando el mensaje de Cristo Jesús. Quiero hacer una oración por ti, ¿te parece? Cierra tus ojos ahí donde estás y hagamos esta oración. Precioso Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque tú nos das esta oportunidad de poder servirte. Muchas gracias, Señor, porque como dijo el apóstol San Pablo, no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Y tú has tenido misericordia de cada uno de aquellos que ejercen este ministerio. Pero tú nos llamas a hacer conciencia de que tenemos el deber de predicar tu palabra, de que es un deber que evangelicemos. Ayuda a los ministerios del MIEPI, ayúdalos, Padre, para que ellos te sirvan, para que ellos cumplan con este deber. Algunos sentirán no poder hacerlo, algunos se sentirán incapaces, Señor, pero hoy, Señor, nos enseñas que tú eres el alfarero divino, que todo aquel que se deja en sus manos, tú lo capacitas, tú lo haces un vaso útil para tus usos, un vaso útil para que cumpla con el propósito tuyo. Ayuda a cada músico, ayuda a cada cantante, Señor, ayúdalos. Y que no busquemos la gloria para nosotros, sino que en todo tiempo la gloria sea para ti. Que almas se conviertan al escuchar los cantos que ellos interpretan. Y así, cuando venga Cristo, nos encuentre trabajando en su obra, transmitiendo el mensaje de su palabra para la gloria y honra de su nombre. Te lo pedimos y te damos gracias. Gracias por esta enseñanza. Ahora te pido que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, el amor tuyo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pásenla bien y que esta palabra produzca un fruto de bendición en sus vidas. Buenas tardes.